Buenos días, hermanos. No sé si se escuche bien. Me siento como el rey David, cuando pues tenía que salir a pelear con Goliat. Y entonces, el rey le dice, pues aquí está mi armadura para que la uses. Y se la pusieron y pues se le caía, no se podía mover. Dijo, no me siento a gusto para poder maniobrar. Entonces se la quitó. Y eso es, no sé si voy a quitarme tantito la careta, al menos. Cuando traigo el cubrebocas, generalmente yo uso solamente cubrebocas, pero también me acuerdo de aquel pasaje que no precisamente habla de esto, pero dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Y yo, no estoy trillando, pero voy a compartir la palabra, entonces espero que se escuche bien. Vamos a leer Gálatas 6, 7, versículos 7, 8 y 9. Gálatas 6, versículos 7, 8 y 9. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte las gracias por la vida y la salud que nos concedes hasta ahorita, a los que estamos pues gozando de vida y gozando de salud. Gracias por estar con nosotros, gracias porque tú tienes control de todas las cosas, de todas. Y ciertamente tú permites que sucedan situaciones en nuestra vida, en nuestro entorno, pero lo permites con un propósito específico de bendecirnos, de enseñarnos y también a veces de disciplinarnos y hacernos ver cosas que no veíamos. ¿Cómo rogamos que nos bendigas en la exposición de tu palabra? Que tu palabra, como lo has prometido en ella, sea como espada de dos filos que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna también los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Bendícenos. Bendice a nuestros hermanos aquí presentes, bendice a la mayor parte de que están en casa, viendo en sus televisiones o en sus iPads o en sus teléfonos este programa, y que podamos pasar un bonito tiempo. Te lo rogamos en el santo nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del tema Sembrando para vida eterna. La ley de la siembra y la cosecha es una ley divina, como todas las leyes naturales, como la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad, pues, sepamos de ella o no, creamos en ella o no, ahí está, presente. Y si alguna persona dijera, pues yo no creo en la ley de la gravedad, y como yo no creo en la ley de la gravedad, me voy a subir a un edificio y me voy a tirar, a ver si vuelo, ¿verdad? Y es obvio el resultado de lo que pasaría. Así también la ley de la siembra y la cosecha, no podemos evitar sus efectos y consecuencias. Si alguien siembra poco, cosecha poco. Si alguien siembra mucho, se espera que coseche mucho. Si alguien siembra bueno, pues se espera que recoja bueno. Si alguien siembra malo, pues se espera que recoja malo. Posiblemente digamos, pues yo no he sembrado en mi vida, me he mantenido neutral. Falso. Todos los días sembramos en nuestra vida, todos los días.
Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No sé qué tan conscientes hayamos estado de esta verdad, de esta enseñanza, pero seamos cristianos o no seamos, o antes de que nosotros nos convirtiéramos al Señor, estuvimos sembrando. Y más ahora, como creyentes, tenemos una gran responsabilidad de sembrar en nuestra vida con aquellos que nos rodean, como nos enseña el Señor, como nos enseña su palabra. Todos somos sembradores, por eso allá en Mateo 13, ¿se acuerdan de Mateo 13? ¿Qué nos habla? Nos habla de la parábola del sembrador y dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esa parábola? Que parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves, se la llevaron y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha profundidad de tierra y la semilla creció, pero como no había profundidad de tierra se secó. Parte cayó entre espinos donde había mucha hierba y aun cuando creció, pues los espinos, el zacate, la hierba, la apabullaron y no dio fruto. Pero qué bendición, porque luego nos dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Toda nuestra forma de vida es un sembrar continuo, en nuestros hábitos diarios, en nuestra forma de hablar, de comportarnos, de trabajar. Si tenemos una empresita, pues en la forma de hacer negocios, cómo lo hacemos, vendiendo, comprando. Todo eso lo hacemos y aunque no sepamos o aunque no seamos conscientes, estamos sembrando en derredor de aquellos en los que nos movemos. En consecuencia, en la familia somos el molde de nuestros hijos, por ejemplo. Y es interesante o es importante ver cómo hemos sembrado en nuestro entorno. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero lo hemos hecho. Dios quiere que estemos conscientes de que somos sembradores de su palabra, de su amor, y lo hagamos como Él nos manda en su palabra. Me gusta mucho aquel texto de Deuteronomio 5:29 que dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este es el anhelo de Dios para nosotros, que le temamos y guardemos todos los días todos sus mandamientos en una actitud de obediencia total a Él. ¿Qué mejor siembra que esta? Y en especial para aquellos que amamos, que queremos. Mucho depende de nosotros el tener una vida ferviente, espiritual, para que los que vienen detrás de nosotros lo sean también y tengan este tipo de vida y sean sembradores también de parte del Señor. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esto? Para ello, debemos cumplir en primer lugar con la responsabilidad de sembrar de una manera correcta, adecuada. Es importante hacerlo de esta forma para tener el fruto esperado. Veamos un ejemplo de siembra y cosecha, que a veces, aun cuando se siembre de la manera correcta, a veces no se tienen los frutos esperados porque hay agentes externos fuera de nuestro control que a veces no tenemos el resultado que debiéramos ser. Vamos a ver 1 Samuel 8, del versículo 1 al 5.
Dice la palabra: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de el segundo Abías. Eran jueces en Berseba. ¿Pero qué? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. He aquí un resultado no esperado. Decíamos que pues se espera cosechar lo que sembramos, pero a veces circunstancias fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, pues nos dan otra cosecha. Aquí no podemos decir que Samuel no sembró correctamente en sus hijos y en el pueblo de Israel. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Sabemos por la palabra que Samuel llevó una vida entregada a Dios desde su niñez. Desde aquel día en que fue llevado y entregado para servir al Señor por su madre, cuando era pequeño, cuando era niño. Con su ejemplo sembró no solo en sus hijos, sino también en todo Israel, una vida de obediencia, una vida justa, una vida correcta, siendo un gran intercesor, como lo fue Moisés por su pueblo. Veamos ahora, es 1 Samuel también, pero en el capítulo 12. Del 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. El primer rey que tuvieron, Saúl. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, de que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Sin embargo, cuánto dolor habrá venido al corazón de Samuel por el comportamiento de sus hijos. Como dolor habrá en el corazón de aquellos que sirven al Señor, o todo buen cristiano, cuando ven un cambio no correcto, o no ven un resultado correcto en la vida de sus hijos, cuando en ellos ha sido sembrado la buena palabra, el buen ejemplo de parte de sus padres. Yo creo que, pues, todos los que queremos y amamos al Señor, deseamos de todo corazón ver el resultado de aquello que sembramos, pero a veces no se da. Posiblemente los hijos de Samuel con posterioridad cambiaron en su actitud, convirtiéndose a Dios en un acto de arrepentimiento. No lo sabemos, la Biblia no nos dice nada de eso, pero sí menciona por ahí en Primera de Crónicas 6:33 que Emán, uno de los músicos principales en el reinado de David, era nieto de Samuel. Ahora bien,
este ejemplo de los hijos de Samuel no debe desanimarnos en nuestra siembra diaria, y mucho menos, fíjense bien, y mucho menos debe ser motivo de justificación en nosotros para no cumplir la parte que nos corresponde. Nosotros debemos hacer el trabajo, nosotros debemos enseñar, nosotros debemos dar ejemplo, y como dice aquel canto, dejaré el resultado al Señor. Pero no debemos dejar de hacer el trabajo, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Y consideremos que la palabra dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Como creyentes, ¿qué ejemplo estamos dando hoy por hoy, hoy en día? Aquellos que dependen de nosotros. ¿Qué es lo que hemos estado sembrando en sus vidas? Ellos nos conocen perfectamente y no les podemos engañar. Ellos saben qué cosas, sobre todo aquellos que viven con nosotros, pero también aquellos que trabajan con nosotros, nuestros vecinos nos conocen, saben qué cosas son importantes para nosotros, saben a qué cosas les damos valor. Ojalá nuestros hijos, si ya los tenemos, nos hayan preguntado o nos pregunten cosas como: papá, sobre todo los que tienen niños pequeños, aquí creo que no hay muchos, pero en casa, los jóvenes, creo que nuestros hijos, hablo de mi generación, nuestros hijos, de los que somos de mi generación, ahorita tienen niños, 4, 5, 10 años. Quizás pregunten y le digan: papá, ¿por qué oramos? Si es que los ven orar, porque si los ven orar es un ejemplo de siembra. Papá, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Papá, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué tenemos devocionales cada mañana o en la tarde, en la noche? Papá, ¿por qué siempre andas hablando de Cristo? ¿Por qué testificamos? Papá, ¿por qué siempre estamos dando gracias a Dios? Los niños a los 4 años preguntan todo. Y quizás hayamos tenido la oportunidad o tengamos la oportunidad de darles una respuesta a esas preguntas y les podamos decir: hijo, hacemos todo esto porque Dios es nuestra vida, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, porque Él nos ama y nos cuida, porque Él nos da vida cada día, porque Él hace latir nuestro corazón, porque nos da trabajo y a través de este trabajo nos da el sustento que necesitamos para comer, para vestir y gozarnos en Él cada día. Porque llevar este tipo de vida es lo que a Él le agrada. Porque al leer su palabra, al orar, al testificar, al ofrendar, nos hace crecer para vida eterna. Porque le amamos a Él. Porque Él es el origen de todo lo que somos y tenemos. Hermanos, hagamos la parte que nos corresponde. Si no lo hemos estado haciendo, empecemos a hacerlo y pidamos perdón por el pecado de omisión si no hemos estado haciendo esto. ¿Qué debemos también hacer para sembrar correctamente? Debemos hacerlo con un buen ejemplo. Si leemos, aquí vamos a ver el pasaje aquel de Crónicas que nos leyó Remy, segunda de Crónicas 14. Ese es otro ejemplo, así como el ejemplo de Samuel, tenemos el ejemplo del rey Asa. Segunda de Crónicas 14. Dice: durmió Asa con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David.
y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y luego lo que sigue, porque el punto que estamos viendo es haciendo lo bueno y correcto delante de Jehová. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Aquí es importante recalcar que Asa hizo lo bueno y recto. Lo bueno y recto de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Porque a veces hay un concepto de lo que es bueno, pero es un concepto que el mundo tiene. El mundo generalmente para confirmar si algo es bueno o malo es, ¿la mayoría lo hace? Entonces es bueno. Pero si la mayoría no lo hace, pues no. Pero sabemos que la mayoría no siempre tiene la razón. Pero la gente se va con que, bueno, pues es que el fulanito tiene maestría, tiene doctorado, son las autoridades, son los intelectuales. Pero no olvidemos que los intelectuales, los que sabían, fueron los que llevaron a la cruz a Jesús. No siempre la mayoría tiene la razón. Nosotros debemos hacer lo bueno y recto conforme a lo que Dios nos enseña. El rey Asa hizo lo bueno y recto porque quitó los lugares altos de culto extraño. Dios nos llama a quitar y destruir todo aquello que sea objeto de culto al mundo. Todo aquello que es objeto de culto al mundo. Aquello que la mayoría tiene por bueno, pero que nosotros sabemos en la palabra que no es bueno, sino que muchas veces solamente nos quita el tiempo, nos quita la atención de verdaderamente poner atención donde debe ser, en la palabra, en el tiempo con el Señor. Recordemos que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. También podemos dar ejemplo de sembrar correctamente, mandando a aquellos que dependen de nosotros a buscar a Dios. Eso es importante. Dice ahí el versículo 4 de este capítulo, dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Vamos a sembrar correctamente cuando mandemos a aquellos que dependen de nosotros a buscar a Dios. En primer lugar, nosotros en lo personal debemos buscar a Dios. Yo que estoy enseñando, yo que estoy sembrando, debo hacerlo, poniendo el ejemplo, buscando a Dios para tener el soporte de que nuestros hijos o aquellos que dependen de nosotros lo hagan. No podemos pedir que otro haga lo que nosotros no hacemos. No podemos influir en ellos si no hay en nosotros una vida que respalde lo que decimos. El rey Asa, como rey de Israel, dice la Biblia, mandó y era el soberano, mandó que el pueblo buscara a Dios. Pero su vida, fíjense bien, su vida más que su poder como soberano, como rey, era lo que le daba la autoridad y el respaldo espiritual para mandar aquello que estaba pidiendo. Dios promete al pueblo de Israel diciendo, allá en 2 Crónicas 7:14, un texto muy conocido, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una invitación preciosa, una invitación importante para nosotros. También debemos enseñar a aquellos que nos rodean sembrando que hay que aprovechar los tiempos de paz, los tiempos de tranquilidad. En los versículos 6 y 7 de este capítulo 14 de 2 Crónicas dice del rey Asa, y edificó las ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras,
ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y fueron, ¿qué? Prosperados. Sin el tiempo de paz, fíjense bien, sin el tiempo de paz, nosotros no buscamos a Dios, no sembramos correctamente en los tiempos de guerra, en los tiempos de conflictos, en los tiempos de problemas, vamos a ser vencidos por nuestros enemigos. En el tiempo de tranquilidad debemos alimentarnos de la palabra de Dios, orando, pidiendo que Dios nos dé su bendición para crecer espiritualmente sanos y fuertes. Debe ser algo que debemos hacer. Así en la vida cristiana, pues tenemos que aprovechar los buenos tiempos de paz, de tranquilidad, para buscar a Dios y rogar por anticipado que nos prepare y nos fortalezca para los tiempos de prueba. Yo una de las cosas que le pido al Señor es que, entre otras muchas cosas, es que cuando caiga de una enfermedad así tremenda, si es que lo hago, que el Señor me mande que pues ya vaya con Él. Yo soy pues muy renegón, ¿verdad? Tiendo a quejarme. Le digo, Señor, cuando me toquen los tiempos duros, ayúdame a tomarlo bien, ayúdame a tomar lo que es de parte de ti, que algo quieres enseñarme a mí, a mi esposo, a mis hijos. ¿Cómo estamos aprovechando estos tiempos de pandemia? ¿Hay tiempos suficientes para orar? ¿Hay tiempo suficiente para leer la palabra, para meditarla, para estudiarla? Y si es así, ¿lo estamos aprovechando o lo estamos desperdiciando? Debemos sembrar estando preparados para los tiempos de prueba. Veamos en los versículos 9 y 10 de este capítulo, siguiendo el ejemplo de Asa. Dice a partir del 9, salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. 1,000,000 de hombres es mucho, ¿verdad? Imagínense cuánto es 1,000,000. ¿Qué lugar ocuparían? Bueno, pues este era 1,000,000. Y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Zafata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Ay, qué palabras. Ojalá y nosotros podamos orar así. Y podamos abrir nuestro corazón al Señor así. Pero con esas palabras que salgan del corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. El haberse preparado en tiempos de paz hizo que Asa tomara la decisión correcta en los tiempos de necesidad. Y era un tiempo de necesidad porque el ejército era de 1,000,000 y el de Asa nomás era de la mitad. ¿Y quién podrá ir contra un ejército que viene con el doble de lo que nosotros tenemos? Y además 300 carros. En el caso nuestro, cuando pasamos por pruebas, por cuestiones de enfermedad, necesidades económicas, falta de trabajo, etcétera, ¿qué hacemos? ¿En quién nos apoyamos? Bueno, no solo en el tiempo del rey Asa, sino ahora también Dios es poderoso todavía para vencer a nuestros enemigos. No importa quiénes sean, qué tan fuertes sean y qué cantidad de ellos vengan contra nosotros. Porque el Dios de Asa es el rey, es el Dios nuestro también ahora. Dice allá en Hebreos 13:8 que Dios es el mismo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra nos narra lo que pasó cuando Asa clamó a Jehová. Allí en los versículos 2 y 13, ¿qué dice? Veámoslo. Fíjense lo que hizo nuestro Dios. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y oyeron los etíopes
Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Esta fue una gran victoria, a pesar de la gran diferencia en el número de hombres de ambos ejércitos. Pues se menciona que el ejército de Asa era, como ya dijimos, de la mitad, de 580 hombres, contra 1,000,000 de los etíopes. ¡Qué testimonio para las futuras generaciones de estos hechos estupendos en nuestro Dios! Y nosotros ahorita estamos hablando de ese ejemplo. Por eso ya en el Salmo 145 dice el salmista: de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Si estoy siendo fiel y constante con el Señor, entonces en las luchas que vengan a mi vida he de salir en victoria y con muy grande botín. Debemos sembrar enseñando que después de la victoria debe haber una buena actitud, como lo fue en Asa. En el capítulo 15 siguiente, de los versículos del 1 al 8, nos habla de esto. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Fíjense lo que sigue. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué? Cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Qué gran victoria había tenido, y qué importantes fueron las palabras en ese momento después de la victoria del profeta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el momento más propicio para una caída es aquel después de haber obtenido una victoria, después de una bendición. A veces después de una victoria viene orgullo a nuestra vida, y otras veces nos damos a un descanso prolongado, pensando que nuestro enemigo no nos molestará más, cometiendo el error de hacer a un lado las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino espirituales en el Señor. ¿Recuerdan, por ejemplo, el rey David cuando cayó en pecado grave? Cuando no fue a la guerra, sino que estaba descansando, confiando que todo estaba bajo control, y entonces yo me tiro un descanso, ¿verdad? Y vino el enemigo y lo venció. Dice la palabra en este pasaje, en esos textos que acabamos de leer, que Asa, al oír al profeta Azarías, cobró ánimo y siguió haciendo labor de fortalecimiento en Dios. Siguió haciendo labor de fortalecimiento en Dios, pues quitó la idolatría de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado. A veces podemos decir aquí: oye, pero no las había quitado. En el capítulo 14 nos habla que ya las quitó, entonces ¿no las había quitado o sí? Bueno, es que las tentaciones, las cosas vuelven y vuelven a veces a surgir. O sea, siempre debemos estar limpiando nuestra vida de idolatría, quitando aquellas cosas que ya habíamos quitado, pero que vuelven, persisten. Entonces nosotros debemos saber que siempre nuestros enemigos están cerca, esperando
como la fiera al dar la tarascada cuando nos descuidemos y pensemos que ya todo lo tenemos bajo control. ¿Cuál es nuestra actitud después de una victoria? Nos la adjudicamos nosotros y nos ponemos la estrellita cuando en realidad pues, el que hizo las cosas fue el Señor. O le damos gracias y nos fortalecemos en Él como lo hizo Asa y cobramos ánimo para seguir en la lucha. Debemos sembrar enseñando que nuestro ejemplo motivará a los que nos siguen. Allí en 2 de Crónicas, en el 15, en el versículo 9, después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel, ¿qué? Se habían pasado a él. ¿Por qué se pasaron a él? Viendo que Jehová su Dios estaba con él. Viendo que Jehová su Dios estaba con él. Si vivimos una vida entregada al Señor con una actitud de servicio y de obediencia a su voluntad, la gente se va a dar cuenta de ello y tendremos un impacto positivo en su vida que les hará venir al conocimiento de Cristo si no lo tienen. Sucederá como en el caso de Pedro y de Juan, que con su ejemplo, con su vida, con su actitud, pues impactaron al Sanedrín, allá cuando los apresaron por andar predicando la palabra. Y dice ahí en Hechos 4:13 que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero Pedro, ¿se acuerdan? Cuando tomaron preso al Señor, huyó. Y no quiso identificarse con él, hasta maldijo para que no lo identificaran con él. Pero cuando puso su corazón en el Señor y confió en Él, hubo un cambio importante, de tal forma que sus enemigos se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Un tercer punto es, debemos sembrar en el tiempo correcto. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Más adelante dice que tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Por ejemplo, este es un tiempo de abstenerse de abrazar. Quisiéramos darles un apretón fuerte, pero ahorita no más. Ahorita no es tiempo de abrazarlo. Para un agricultor, el tiempo de sembrar es importante porque tiene que considerar varios puntos para sembrar y tener una buena cosecha. Tales como si una siembra es de riego o si es de temporal, si la semilla que va a sembrar corresponde a una planta que es sujeta a las heladas o al calor, el tipo de tierra de que se trata, entre otras cosas. Sin embargo, respecto a sembrar la palabra de Dios, esta es una diferencia que hay entre lo natural y lo espiritual. Esta se puede sembrar en todo tiempo y en todo terreno. En todo tiempo y en todo terreno. Pablo antes de morir le encomendaba encarecidamente a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, capítulo 4. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos tener siempre presente que nuestra mente y corazón estas cosas y que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y por eso debemos sembrar en todo tipo de corazón. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y le conozcan. Aquí cuando se refiere a todos los hombres, esto es a que la palabra debe ser sembrada en todo tipo de tierra y en todo terreno, como decíamos, en todo tipo de corazón. Los apóstoles recibieron esta indicación del Señor Jesús antes de ascender al cielo. Él les decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hechos 1:8. El mandamiento es en ese orden. De tal forma que nuestra familia es nuestra Jerusalén y debemos serle testigos en palabra y en ejemplo, proveyéndoles comida espiritual. Es importante mencionar que en este caso de la siembra también hay tiempos mejores que otros, así como hay unas tierras más fértiles que otras. La mejor tierra para la siembra es aquella en la cual no se ha sembrado con anterioridad. ¿Y qué mejor la tierra para sembrar la palabra que en el corazón de los niños? Los niños es una tierra virgen para sembrar en ellos. Los niños son como un molde vacío que espera ser llenado. Es como una página en blanco que espera, se escribe en ellos lo que es importante. Como hemos mencionado en otras ocasiones, dicen los que saben que la mejor tiempo para la siembra en los niños es desde que nacen hasta los 12, 13 años. Los niños están preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Y a veces no les hacemos caso, pero es cuando debemos enseñarles. Sus preguntas deben tener todas respuestas. Si nosotros no hacemos nuestra labor de sembrar en ellos la palabra de Dios, nuestros enemigos, el diablo y el mundo, sí lo harán. Y de hecho lo están haciendo a través de tantos programas en el internet, en las computadoras, en los iPads, en los teléfonos celulares. Si no estamos al pendiente y no hacemos lo que debemos hacer, el mundo sí lo está haciendo. Dice ahí en Mateo 13, en la parábola de el trigo y la cizaña, capítulo 13, versículos 24 y 25, dice: mas el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando descuidamos nuestro deber y decimos, no pasa nada, nuestros enemigos se aprovechan y siembran la mala semilla en sus corazones. Aquí habla esta parábola de que sí hubo buena siembra de buena semilla. Imagínense si ni siquiera sembramos. Aquí creció el trigo y creció la cizaña, pero si no hay trigo que hayamos sembrado, pues la que va a salir va a ser la cizaña, ¿verdad? ¿Qué semilla hemos sembrado o qué semilla estamos sembrando en aquellos que amamos? Y preguntémonos, ¿verdaderamente les amamos? ¿Verdaderamente estamos sembrando lo que debiéramos sembrar porque les amamos? Si no lo hemos hecho como decíamos, hemos pecado de omisión, de no hacer lo que debíamos, y debemos pedirle perdón al Señor y empezar a hacerlo. Los que sembraron con lágrimas, dice el Salmo 126 del 5 al 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. La siembra es dura, es difícil. La siembra tiene un costo que a veces por el egoísmo, la comodidad, el desinterés, no estamos pagando o no queremos pagar porque somos cómodos. Pero el efecto de no sembrar en ellos lo que debiéramos, lo van a pagar aquellos que decimos que amamos. Un resumen de lo que hemos visto: debemos cumplir con la responsabilidad de sembrar correctamente. Debemos sembrar con un buen ejemplo. ¿Cómo? Haciendo lo bueno y correcto delante de Dios, mandando a los que dependen de nosotros a buscar a Dios, enseñando a aprovechar los tiempos de paz, estando preparados para los tiempos de prueba, enseñando que después de la victoria debe haber una buena actitud de gratitud a Dios, enseñando que nuestro ejemplo motivará
a otros, a los que nos siguen. Y tercero, debemos sembrar en el tiempo correcto. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tener tu palabra, que es nuestra máxima guía, junto con tu Espíritu Santo. Te rogamos que bendigas a cada uno de mis hermanos ahí en casa, los que están aquí. Danos de tu bendición, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a trabajar y a sembrar correctamente, pero que seas tú a través de tu Espíritu Santo haciéndolo a través de nosotros. No queremos ser encontrados trabajando solos, porque nos acordamos de tu palabra que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Queremos que tu Espíritu Santo esté edificando en nosotros de la manera correcta y como tú quieres. Gracias, Señor, por que tú tienes el control de todo, y gracias por esta primera reunión con estos poquitos hermanos. Ojalá más adelante quieras tú, si esa es tu voluntad, que podamos estar todos juntos alabándote, escuchándote y dándonos abrazos de amor fraterno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.